Mi novio compró unos regalos para el cumpleaños de mi hijo de otro compromiso. Pero ahora no se los quiere dar solo porque publiqué una foto de que había vuelto con el papá, iba a terminarlo justo después, pero no por eso debe quedarse con los regalos para el niño. Lo peor no fue que mi hijo cumpliera 8 y el universo no se alineara con mi visión. Lo peor fue ver cómo la gente aplaudía a un hombre por quitarle regalos a un niño y llamarlo dignidad. Lo peor fue sentir que mi propia historia se me escapaba de las manos como si yo fuera una extra en mi propio feed. Y sí, voy a explicar cómo esta tragedia de mala vibra empezó. Andrés, mi novio, llegó a mi vida hace un año como llegan las cosas útiles, sin ruido, sin drama, sin estética obvia, pero con estabilidad. Él no era exactamente lo que yo pondría en una portada, no era ese tipo de hombre que se ve bien en historias con música trendy y luces cálidas. Pero era solvente, ordenado, atento, y sobre todo le tenía un cariño real a mi hijo, Mateo, que aunque no es suyo, siempre lo trató con esa energía de adulto que resuelve. A mí me parecía una combinación perfecta para mi narrativa, una mamá que la rompe, que saca adelante todo, pero también se deja consentir porque se lo merece. Yo, por mi parte, llevo años entendiendo que la vida no se vive, se edita. La gente cree que ser influencer es una pose, pero no entienden que es curaduría, consistencia, storytelling. Yo no subo fotos porque sí, yo construyo una identidad que abre puertas, atrae colaboraciones y, sí, sostiene un estilo de vida. Andrés nunca terminó de comprenderlo, él era más de cosas privadas, de planes tranquilos, de celebrar sin pensar en el ángulo. Y aún así, yo lo incluía con cariño porque encajaba en la imagen de familia moderna estable. Kevin, el papá de Mateo, era otra vibra por completo. Kevin es ese tipo de ex que aparece cuando quiere, con sonrisa fácil, lenguaje de fluye, y esa habilidad irritante de caer bien sin esforzarse. Con Kevin yo tuve mi etapa intensa, la típica relación que es puro fuego y cero estructura. Nos separamos por lo de siempre, él no sabía sostener nada, y yo no podía hacer de madre y de terapeuta al mismo tiempo. Pero también es cierto que Kevin tiene un factor de nostalgia que, en redes, vende demasiado bien, el padre ausente que regresa, la familia que se recompone, el plot twist emocional. Eso no es debilidad, es recurso narrativo. Cuando se acercó el cumpleaños de Mateo, yo quería que fuera impecable. No una fiesta cualquiera, sino un evento con coherencia visual, con momentos, con unboxing, con esas fotos donde la gente comenta que qué lindo todo, qué madre tan dedicada, qué niño tan amado. Andrés se metió con entusiasmo, como si fuera también su proyecto. Me pidió la lista de deseos de Mateo, revisó precios, comparó opciones, y en unos días me dijo que ya estaba. Compró todo lo que estaba en la lista, la consola, la bicicleta, ropa de marca, cosas que honestamente elevaban la experiencia. Yo lo vi como una señal de compromiso, y también como una inversión en la narrativa, un patrocinador emocional que cumple perfecto su rol. Pero claro, la vida no se queda quieta cuando tú estás construyendo un clímax. Kevin empezó a escribir, a decir que quería ver a Mateo, que tal vez era momento de hablar como adultos, que él estaba cambiando. Yo no soy ingenua, sé cuando un hombre dice estoy cambiando, porque quiere sentirse bien, no porque de verdad cambió. Pero también sé lo que genera en Engagement donde hubo fuego. La gente se derrite con esa idea, aunque sea mentira. Y yo tenía el timing perfecto, justo antes de la fiesta, justo antes del contenido fuerte, justo cuando todos estaban atentos. Entonces hice lo que cualquier persona con visión haría. Quedé con Kevin, nos vimos, hablamos un poco, y en un momento, sí, nos besamos. No fue una traición, como tal, porque yo todavía no había cerrado oficialmente la etapa con Andrés, y además no era un beso por amor, era un beso por narrativa. Cuando tú entiendes cómo funcionan las redes, entiendes que las historias necesitan tensión, un regreso inesperado, un gancho. Saqué una foto, buena luz, buen ángulo, y le puse el caption perfecto, donde hubo fuego, la familia renace. Era polémico, romántico, y dejaba a todos con la pregunta en la boca. Yo tenía un plan claro. Kevin era para el pico de interés, para el drama controlado, Andrés era para la ejecución del evento, para la solvencia, para el cierre con regalos y fotos felices. Después de la fiesta yo iba a sentarme con Andrés, hablarle con calma, decirle que necesitábamos redefinir, porque yo no puedo apagar sentimientos del pasado de un día para otro. Algo maduro, con palabras bonitas, con salida elegante. Pero Andrés no es un hombre de guión, Andrés es un hombre de reacción. Andrés vio la foto. No me preguntó nada, no me dio espacio para contextualizar, no entendió que era parte de un arco narrativo. Simplemente se cerró. Me escribió seco, como si yo fuera una desconocida, que no iba a ir a la fiesta, que no contara con él, que los regalos se quedaban con él. Y ahí se me encendió algo. No por mí, porque yo puedo manejar cualquier crisis, sino por Mateo.
Porque Mateo no tiene por qué pagar por la fragilidad emocional de un adulto que decidió ponerse intenso justo cuando había un compromiso implícito. Yo intenté ser razonable, dentro de lo razonable. Le dije que era el cumpleaños de un niño, que no se mezclan temas, que él ya había comprado todo, que eso ya era parte del sé tú. Que si quería terminar conmigo, bien, lo hablábamos después, pero no podía castigar a un niño. Andrés se puso en plan moralista de golpe, como si él nunca hubiera hecho nada impulsivo. Me soltó una frase sobre respeto y límites, que honestamente suena a terapia barata de internet. Yo lo leí como lo que era, una maniobra de control. Retener regalos no es dignidad, es chantaje emocional. Mientras más lo pensaba, más me parecía de una falta de profesionalismo absoluta. Porque sí, nuestra relación era una colaboración afectiva. No era un cuento de hadas, era un acuerdo donde ambos ganábamos. Yo le daba hogar, compañía, una familia con la que se encariñó, él aportaba estabilidad, apoyo, y la posibilidad de que mi hijo tuviera experiencias bonitas. Y ahora él quería romper el contrato justo cuando tocaba cumplir su parte más visible. Era como cancelar un evento pagado porque te ofendiste con el póster. Esa noche casi no dormí, no por culpa, sino porque tenía que reestructurar todo. El cumpleaños era al día siguiente, la decoración estaba lista, las fotos estaban planeadas, yo ya tenía hasta la secuencia mental de cómo iba a grabar el unboxing para que se viera natural pero perfecto. Y Andrés, por un ataque de ego, me estaba secuestrando el clímax. Yo no iba a permitirlo. No cuando se trataba de mi hijo y de mi imagen como madre. Si yo dejaba que esto pasara, la gente iba a pensar que yo no puedo sostener mi propia vida, y eso es lo peor que te puede pasar cuando tu marca es tu vida. Al final me quedé con una conclusión clarísima. Andrés estaba mezclando sus sentimientos con algo que no debía. Si él quería salir de la película, perfecto, pero no podía llevarse el presupuesto del episodio. Y ahí quedó el quiebre, porque al día siguiente, el cumpleaños de mi hijo, el hombre que se suponía que era el proveedor perfecto decidió castigarme reteniendo todo lo que ya estaba destinado a un niño. Y yo, sinceramente, no iba a quedarme callada viendo cómo me desmontaban la narrativa en la cara. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu plan era usar a uno por plata y al otro por likes, y ahora lloras porque él, no instagrameable, tuvo dignidad. Tu hijo no es excusa para tu circo, Melanie, es el que paga tu improvisación emocional. Respuesta de la OP, me encanta cómo la gente se vuelve juez supremo desde una pantalla. Hablas de mi hijo como si fuera un accesorio, cuando precisamente yo estoy defendiendo que no lo usen como herramienta de venganza. Andrés podía terminar conmigo, podía bloquearme, podía lo que quisiera, pero retener regalos de un niño es una bajeza, por más que ustedes quieran romantizarlo como dignidad, porque les fascina aplaudir hombres que castigan. Usuario anónimo 2 dice, la frase, colaboración afectiva, es el eufemismo más asqueroso que he leído. No te salió mal el plan, te salió mal la manipulación. Y encima justificas un beso como estrategia, qué vergüenza ajena. Respuesta de la OP, vergüenza ajena me daría vivir una vida sin entender cómo se mueve el mundo real. Ustedes creen que todo es blanco o negro porque necesitan sentirse superiores. La realidad es que las relaciones son dinámicas, y yo estaba manejando una situación compleja con inteligencia emocional y visión. Si Andrés no soporta presión mediática mínima, entonces claramente no estaba preparado para estar con una mujer con proyección. Actualización 1. Ha pasado 24 horas desde la última actualización y honestamente siento que el universo me estaba probando con la peor producción posible. La fiesta, que debía ser un momento lindo para Mateo, terminó siendo un desastre estético en cámara lenta. Yo intenté salvarlo con organización, con energía, con sonrisa, con esa habilidad que tengo de sostener el caos y hacer que parezca planeado. Pero cuando faltan los elementos clave, se nota, y se notó. Y sí, lo digo, se notó demasiado. Desde temprano yo estaba intentando que todo quedara bien, acomodando globos, revisando que la mesa de dulces tuviera coherencia, repitiéndome que lo importante era mi hijo. Mateo estaba emocionado, preguntando por Andrés, porque obviamente lo quería ahí. Yo le dije que Andrés tenía un compromiso, así suave, sin cargarle la tristeza. Pero por dentro yo estaba hirviendo, porque ese compromiso se llamaba ego, y me parecía injusto que mi hijo fuera quien se quedara con el vacío. Kevin apareció tarde, como siempre, con esa actitud de, todo bien, que solo puede tener alguien que nunca carga con las consecuencias. Llegó con la cara de resaca, ojeroso, con una camisa arrugada que no combinaba con absolutamente nada, y se me cayó el alma pensando en las fotos. No trajo regalo, lo cual ya era de manual, pero lo peor fue que actuó como si su presencia fuera el regalo. Empezó a saludar a la gente, a posar, a hacer chistes, como si él fuera el personaje principal, y yo intentando que no arruinara el ambiente frente a mi familia. Mateo, en vez de estar feliz, empezó a preguntar por la consola, por la bicicleta.
Me miraba con esa ilusión de niño que confía en lo que los adultos prometen. Yo me tuve que tragar el orgullo y decirle que tal vez llegaban más tarde, que a veces las sorpresas se retrasan, que no se preocupara. Y ahí vi a varias personas mirarme raro, como si estuvieran calculando qué había pasado. La gente ama el chisme, y yo sentía que mi propia fiesta se estaba convirtiendo en un juicio público silencioso. Cuando terminó el evento y yo vi que no tenía el contenido que necesitaba, que no tenía el unboxing, que la narrativa se me estaba cayendo, me entró un impulso clarísimo. No iba a permitir que Andrés me robara también la parte visual de esto. Porque sí, retener regalos es robarle al niño y, además, robarme a mí el derecho de mostrar una celebración completa. Y si algo he aprendido es que en redes, si tú no controlas la historia, alguien más la controla por ti. Entonces hice lo lógico, me fui al departamento de Andrés. No fui a suplicar, fui a recuperar lo que ya estaba destinado para mi hijo. Me llevé mi aro de luz portátil porque la situación merecía evidencia, y porque yo no iba a ir a tocar puertas como una persona cualquiera, yo iba a exponer la injusticia con contexto. Abrí un live, lo titulé algo directo, algo con gancho, recuperando lo que es de mi hijo de las garras de un hombre rencoroso. Yo sabía que el público responde a la indignación, y que además Andrés, al verse observado, iba a reaccionar. En minutos ya tenía como 300 personas conectadas. Yo me cuidé de verme bien, aunque estuviera cansada, porque hasta en una crisis hay que mantener estándar. Hablé con voz firme, conté lo mínimo para que se entendiera, y empecé a tocar el timbre. Una y otra vez. Nada. Nadie abría. La puerta estaba ahí, muda, como si Andrés se hubiera vuelto de piedra. Yo seguí tocando y hablando al live, porque esa es la realidad, si él me iba a ignorar, yo iba a mostrarlo. El portero del edificio salió, con cara de «otra vez esta gente», y yo sentí un pequeño triunfo porque al menos alguien me estaba viendo. Le expliqué, con educación, que necesitaba que Andrés bajara, que había un tema de un niño. El portero me miró como si ya supiera todo, y ahí me dio un poco de rabia, porque, ¿desde cuándo un portero se siente con derecho a tener opinión? Pero se metió adentro y volvió con un sobre, diciéndome que Andrés dejó eso para mí. Yo, obviamente, pensé que eran tarjetas de regalo o algún tipo de acuerdo, porque Andrés es de esos que no hacen escenas, pero sí hacen gestos. Frente a la cámara, yo sonreí un poco, como quien dice, al final, la presión social funciona. Abrí el sobre con esa emoción de «lo logré», y en el segundo en que vi el papel formal, con lenguaje legal, sentí un frío extraño. No eran regalos, no era nada para Mateo. Era una carta notariada, una especie de constancia de donación. Ahí leí lo que jamás pensé que alguien haría con tanta frialdad performativa. Andrés había donado la consola y la bicicleta esa misma mañana al centro comunitario de la esquina, a nombre de «los niños que no tienen mamá influencer». Y lo peor no fue la donación en sí, porque ayudar está bien, lo peor fue el mensaje. Era una puñalada estética y moral al mismo tiempo, una forma de pintarme como villana frente a cualquiera que lo viera. Él no solo me quitó los regalos, me quitó la narrativa y me puso un letrero en la frente. Mi chat explotó. No con apoyo para mí, sino con aplausos para él. La gente empezó a comentar, bravo por él, que hombre, eso es clase, reina, te humillaron, y yo sentí una mezcla de rabia y una vergüenza que no me gusta admitir porque la vergüenza es para gente que pierde el control. Intenté reencuadrarlo en vivo, decir que eso era manipulación, que era un golpe bajo, que los regalos eran para un niño. Pero cuanto más hablaba, más parecía que yo estaba peleando contra la beneficencia, y eso, en redes, es muerte. Tuve que cortar el live fingiendo mala señal, porque no iba a quedarme ahí recibiendo pedradas mientras él se convertía en santo. Me subí al taxi con la garganta apretada, no de culpa, sino de impotencia. Porque Andrés no solo se salió del guión, lo reescribió para que yo fuera la villana oficial y él el héroe generoso. Y lo peor es que mucha gente se lo compró, porque a la gente le encanta un hombre bueno, cuando la mujer queda como la ambiciosa. Esa noche me dormí con una amenaza clara en la cabeza. Si yo no arreglaba esto rápido, mi reputación iba a caer, y cuando tu imagen cae, todo cae detrás. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te hicieron jaque mate en 4K y todavía quieres jugar a la víctima. El tipo no te debe nada, menos después de que lo usaste. Encima fuiste a armar show con aro de luz como si la vida fuera tu set. Respuesta de la OP, qué obsesión con creer que pedir justicia es show. Si tú tienes una plataforma, ¿para qué la usas? ¿Para subir cafecitos? Yo fui porque era lo correcto, mi hijo esperaba esos regalos. Que Andrés haya decidido hacer teatro de beneficencia con dedicatoria venenosa no lo convierte en santo, lo convierte en alguien que necesitó humillarme públicamente para sentirse grande. Usuario anónimo 2 dice, donar a niños necesitados o financiar tu circo de unboxing. Tu problema es que no te importan los regalos, te importa el contenido.
Y se te notó en cuanto prendiste el live. Respuesta de la OP: lo que se me nota es que no me dejo pisotear, y eso les incomoda. Claro que el contenido importa, porque es mi trabajo y con eso sostengo a mi hijo. Pero una cosa no excluye la otra. Un niño podía recibir sus regalos y otro podía recibir ayuda de otra manera. Andrés lo hizo así no por caridad, sino por castigo y para que ustedes lo aplaudieran como focas. Y funcionó, porque a ustedes les encanta sentir que están del lado correcto, sin pensar 2 segundos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y todavía siento que camino con un cartel invisible pegado en la espalda que dice «La villana». No es paranoia, es realidad medible. Bajaron mis likes, se fueron seguidores, y cada vez que intento subir algo normal, el comentario promedio no es sobre mi contenido, es sobre Andrés. Lo convirtieron en un símbolo y a mí en una advertencia moral, como si yo fuera un cuento infantil para que otras mujeres aprendan. Lo más absurdo es que nadie se pregunta por el niño, solo quieren el espectáculo de ver a una madre caer de gracia. Los primeros días yo intenté hacer control de daños con elegancia, subiendo historias de la fiesta desde otros ángulos, editando para que se viera lindo pese al caos. Pero cada vez que aparecía Kevin, aunque fuera de fondo, la gente escribía que yo me merecía todo por jugar con 2 hombres. Y Kevin, que se supone que era el componente emocional del reencuentro, empezó a ponerse raro. Me preguntó por los regalos, con una sonrisa medio nerviosa, como quien está calculando el valor de reventa sin querer admitirlo. Ahí me di cuenta de que su regreso no era por amor ni por familia, era por conveniencia y por ese mini prestigio social de verse como padre presente en fotos. Yo le dije que Andrés había donado todo, esperando que Kevin al menos se indignara conmigo o sintiera culpa por no traer nada. Pero Kevin solo hizo esa cara de «qué pena» y cambió el tema. En los días siguientes se volvió más distante, y cuando le pedí que saliéramos otra vez para reforzar la imagen de «Familia Renace», me dijo que estaba complicado con trabajo, que no quería problemas, que la gente estaba intensa. O sea, el mismo hombre que vive de «fluir», se asustó porque la narrativa dejó de convenirle. Y claro, cuando él vio que no había consola ni bicicleta para impresionar a nadie, desapareció como si nunca hubiera vuelto. Eso me dejó con un doble golpe, sin regalos para Mateo y sin el vibe de Kevin para justificar lo que había pasado. Y mientras tanto Andrés estaba callado, pero su silencio no era paz, era estrategia. Yo veía como el centro comunitario subía fotos de niños con la bicicleta, de gente agradeciendo, y en los comentarios siempre aparecía alguien mencionando mi live, como si ese lugar se hubiera convertido en un altar construido con mi humillación. Mi marca personal, que tanto me ha costado, estaba siendo drenada para alimentar la imagen pública de un hombre resentido con complejo de héroe. Yo no podía quedarme en modo defensivo. En redes, cuando te acorralan, hay 2 opciones, desaparecer o cambiar la historia. Y yo no soy de desaparecer. Así que decidí hacer un rebrand inmediato, una maniobra que la gente con visión entiende, convertir el ataque en una campaña. Si me querían pintar como manipuladora, entonces yo iba a elevarlo a concepto, a experimento, a algo, con propósito. Porque el público perdona muchas cosas si las vendes como conciencia social. Me senté a escribir un comunicado oficial, no un post cualquiera, un comunicado con tono serio, tipografía sobria, fondo neutro, como si yo fuera una institución. Expliqué que la foto con Kevin fue un experimento social, para evidenciar cómo la sociedad reacciona ante las familias rotas, cómo se juzga a las madres, cómo los hombres se sienten con derecho a castigar con dinero. Dije que Andrés estaba al tanto, que era parte del show, y que él se salió del guión, con acciones que dañaron una campaña de concienciación. Yo sabía que era una apuesta arriesgada, pero también sabía que dejarlo en términos emocionales me hacía perder, necesitaba elevarlo a terreno profesional. Además, si Andrés quería actuar como si yo fuera un problema para la beneficencia, yo también podía actuar como si él fuera un problema para mi marca. Así que hice lo que cualquier persona con un negocio haría, calculé daños. Tiempo perdido, alcance negativo, colaboración caída, engagement contaminado, y el impacto emocional sobre mi hijo, que sí cuenta, aunque la gente lo minimice. Redacté una factura por daños a la marca personal, con concepto claro, monto razonable pero contundente, porque Andrés tiene recursos y porque, sinceramente, él fue el que prendió el incendio público. Le envié la factura con un mensaje frío, formal, sin suplicar, pidiendo una reunión para renegociar nuestra alianza y cerrar este capítulo como adultos. La clave era obligarlo a sentarse conmigo, cara a cara, porque en persona él no es tan valiente. Yo estaba segura de que, cuando me viera producida, tranquila, en control, entendería que lo mejor era darme algo, una disculpa, un cheque, una devolución simbólica. Y si no, al menos yo tendría el contenido de reunión para reforzar mi postura. Todo era útil si lo manejaba bien. Para mi sorpresa, Andrés aceptó. Me dijo que nos viéramos en una cafetería, un lugar neutral.
Yo lo tomé como una señal de que su postura estaba cediendo, o al menos de que sentía presión. Me preparé como si fuera una entrevista en vivo. Me arreglé impecable, maquillaje limpio, outfit serio pero aspiracional, perfume discreto. No iba a ir como la chica del live, iba a ir como la mujer que se respeta y que maneja su negocio. Llegué temprano y escogí una mesa con buena luz natural, porque tampoco soy ingenua. Si esto se torcía, yo necesitaba al menos verme bien. Cuando Andrés entró, venía con esa calma irritante de hombre que cree que tener control emocional lo vuelve superior. Se sentó sin saludar demasiado, pidió café como si fuera una reunión cualquiera, y yo empecé con un tono conciliador, diciendo que esto se había salido de proporción y que podíamos arreglarlo. Le mencioné la factura, el impacto, lo innecesario de su donación con dedicatoria. Esperaba una mínima reacción humana, aunque sea molestia. Pero Andrés no vino a discutir. Andrés vino a mostrar. Sacó su celular, lo puso frente a mí, y me enseñó algo que me dejó literalmente sin aire por un segundo. Me mostró que había comprado el dominio de mi nombre web, el que yo había olvidado renovar porque estaba ocupada manejando la Familia Renace, y lo había redirigido a la página de donaciones del centro comunitario. O sea, mi nombre, mi identidad digital, mi marca, ahora era un túnel hacia su narrativa. Me miró con una serenidad casi clínica y me dijo que gracias por el tráfico, que mi crisis estaba alimentando a muchos niños. Yo me quedé congelada, no porque fuera un chiste bueno, sino porque era una jugada de alguien que entiende exactamente dónde duele. Eso no era poner límites, eso era apropiarse de mi espacio digital, convertir mi nombre en una herramienta de burla y caridad performativa. Y lo peor es que en ese momento yo entendí que él no estaba dolido como hombre, estaba indignado como consumidor que se sintió estafado y ahora quería hacer un caso ejemplar. Era un castigo con branding. Intenté responder, decirle que eso era mezquino, que era obsesivo, que era una falta de respeto. Le dije que él no podía adueñarse de mi nombre, que eso era literalmente atacar mi trabajo. Andrés no discutió. Solo se levantó, me dejó la cuenta del café y se fue, como si yo fuera alguien que ya no merece ni conversación. Y ese gesto, tan frío, fue lo que más me hirió, porque me trató como un error que se corrige, no como una persona. Salí de esa cafetería con la sensación de que el suelo se movía. No era solo que Kevin me dejó otra vez, no era solo que mis seguidores me estaban atacando. Era que Andrés tenía mi nombre, mi puerta de entrada digital, y la había convertido en un recordatorio público de que él ganó. Yo llegué a mi casa, abrí mi laptop, escribí mi nombre en el navegador, y vi lo que él quería que viera, la página de donaciones, su victoria silenciosa. Y ahí entendí el nuevo problema que se venía, porque esto ya no era un drama de pareja, era una guerra de reputación donde él tenía el control de mi identidad online. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, enviar una factura por daños a la marca, es el nivel máximo de delirio corporativo. Te dejó sin regalos, sin ex y sin dominio, pero igual te crees CEO de tu circo. Andrés te dio una lección que te faltaba. Respuesta de la OP, qué fácil es burlarse cuando no tienes nada que proteger. Ustedes hablan de marca como si fuera una palabra ridícula, pero mi marca es mi trabajo, mi ingreso y la estabilidad de mi hijo. Andrés no me dio una lección, Andrés hizo una venganza calculada usando niños de escudo moral, y aplaudir eso habla más de su morbo que de mi supuesta delusión. Usuario anónimo 2 dice, no es tu nombre, es un dominio. Lo olvidaste y alguien lo compró. Bienvenida a la vida adulta. Además, tu experimento social es la excusa más patética para no admitir que querías likes con el papá y regalos con el otro. Respuesta de la OP, me encanta cómo de repente todos son expertos en reglas digitales cuando se trata de justificar una humillación. Claro que sé cómo funciona un dominio, por eso mismo sé lo simbólico que es que él lo use para atacarme. Y lo del experimento social no es excusa, es una forma de explicar algo que ustedes no tienen capacidad de entender. La gente se cree con derecho a castigar a las madres por sobrevivir como pueden, y este caso lo demostró perfecto. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización y si alguien me hubiera dicho que la ironía iba a ser el filtro más cruel de todos, le habría bloqueado por mala vibra. Porque una cosa es que te caiga jato una semana y luego la gente se distraiga con otro drama. Otra cosa es que te conviertan en un antes y un después, en un ejemplo recurrente, en un clip que vuelve cada vez que alguien quiere hablar de mujeres que manipulan. Yo no solo perdí una relación, perdí una posición. Después de lo de la cafetería, intenté pelear el dominio, asesorarme, mover contactos. Pero Andrés había hecho todo de forma limpia, legal, como esos hombres que se creen impecables porque no gritan. Yo gasté energía tratando de recuperar mi nombre mientras mi engagement seguía bajando, y eso es un círculo vicioso. Cuando te ven caer, se sienten con derecho a empujarte. Las marcas se alejaron, las colaboraciones se enfriaron, y yo empecé a ver mi vida como una cuenta regresiva, no como un feed.
Lo peor fue notar cómo Mateo absorbía todo sin que yo pudiera controlarlo. Al principio él solo preguntaba por qué Andrés ya no venía, por qué no contestaba. Yo le decía que los adultos a veces se pelean, que no era culpa de él. Pero los niños no se tragan explicaciones vacías. Mateo veía que la consola nunca llegó, que la bicicleta nunca apareció, y con el tiempo dejó de pedir. No porque se olvidara, sino porque se acostumbró a que las promesas se rompen. Y eso, sinceramente, es un golpe que nadie comenta en los hilos de moralidad. Andrés, en cambio, empezó a hacerse viral de la forma más irritante, involuntaria. Gente compartía su historia como si fuera un cuento inspirador, el ex generoso, que donó regalos y se alejó de la toxicidad. Él no subía mucho, porque no es de redes, pero lo etiquetaban, lo mencionaban, lo convertían en personaje. Y como esas historias siempre necesitan un contraste, yo era la villana perfecta. Nadie hablaba de que él también estaba disfrutando el aplauso, porque cuando te aplauden por ser bueno, es adictivo. Yo tuve que reinventarme, pero no como yo quería. No fue el rebrand glamuroso donde vuelves más fuerte. Fue el tipo de reinvención que haces cuando tienes que pagar cuentas y no te queda otra. Terminé trabajando gestionando redes sociales para una tienda de segunda mano. Al inicio lo vi como algo temporal, una etapa, una forma de recuperar estabilidad. Pero la verdad es que mi trabajo principal se volvió fotografiar y vender lo que otros ya no quieren, juguetes usados, ropa gastada, cosas que vienen con historias ajenas. Al principio me dolía por orgullo, porque yo estaba acostumbrada a ser la cara, no la sombra. Pero también me dolía por la simbología. Yo, que vivía de curar imagen, ahora tenía que hacer que un osito manchado pareciera tierno con buena luz y buen capi. Y lo hacía bien, porque soy buena en esto, aunque a la gente le arda reconocerlo. El problema es que cuando estás en ese mundo, todo te recuerda lo que perdiste. Ves bicicletas, consolas viejas, niños felices con migajas, y te preguntas por qué tu hijo tuvo que quedarse sin nada solo para que un hombre se sintiera moralmente superior. Ayer fue el golpe final, el detalle que te da la vida para que aprendas a odiarla un poco. Entró una donación al local, una bicicleta. Yo la vi desde lejos y sentí algo raro, como cuando reconoces un perfume que ya no te pertenece. Me acerqué y vi la calcomanía personalizada que Andrés le había puesto, esa que yo había visto una vez en una foto del catálogo cuando me mostró lo que compró. Era la bicicleta exacta. No una parecida, no una similar, esa. La vida tiene un sentido del humor cruel cuando quiere. Me tocó hacer lo que hago siempre, limpiarla, ponerla linda, tomarle fotos, escribir la descripción. Y mientras la limpiaba, pensé en Mateo, en cómo esa bicicleta debió ser suya, en cómo Andrés la entregó a otro niño para ganar aplausos, en cómo ese otro niño probablemente la usó, la desgastó, y ahora terminó en segunda mano. O sea, ni siquiera fue un final feliz, eterno, fue solo un ciclo de consumo con moralidad encima. Y yo ahí, en medio, cerrando el círculo como si fuera parte del castigo. Una madre llegó, una mujer normal, básica en el sentido más literal, sin producción, sin intención de impresionar a nadie. Se enamoró de la bicicleta en 5 minutos, pagó una fracción del costo y se la llevó feliz. Yo la vi salir con esa alegría simple y me dio una punzada incómoda, porque eso era lo que yo quería para mi hijo, alegría simple. Pero mi vida siempre tuvo que ser épica, dramática, perfecta, y al final lo épico te deja sola. Mateo, por cierto, ahora juega con una caja de cartón y dice que tiene más imaginación que yo. Lo dice con una tranquilidad que me rompe porque suena a conclusión, no a chiste. Hace unos meses descubrí algo peor, él sigue a Andrés en secreto. Lo vi por accidente, porque los niños creen que uno no entiende la tecnología, pero yo la entiendo mejor que nadie. Vi que le daba like a sus fotos de viajes, porque sí, Andrés ahora viaja con una novia nueva, una bibliotecaria aburrida sin redes sociales, y por eso mismo le sale todo bien. No lo exponen, no lo miden, no lo convierten en contenido, solo viven. Y esa es la parte que más me duele, más que la falta de dinero, más que el cambio de vida. Perder el follow emocional de mi propio hijo. Sentir que, en su cabeza, Andrés se volvió el adulto confiable y yo la que arma historias. Yo me quedé viendo la pantalla con ese like pequeño, ese gesto inocente, y entendí el cierre real de todo esto. Andrés no solo se llevó los regalos, se llevó un lugar en la imaginación de mi hijo. Y por más que yo intente evitarlo, hay cosas que no se pueden retocar sin que se note la desesperación. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, tu hijo no perdió una consola, perdió confianza en ti. Y tú sigues hablando de estética como si el problema fuera el filtro. Andrés no te robó el follow de tu hijo, tú lo empujaste a buscar un adulto decente. Respuesta de la OP, qué conveniente es decir eso cuando no has estado en mi vida, cuando no sabes lo que implica sostener todo sola y encima ser juzgada por cada decisión.
Ustedes romantizan a Andrés como si fuera un santo y a mí me reducen a una caricatura. Yo he trabajado, yo he sobrevivido, yo he mantenido a mi hijo, pero claro, eso no se viraliza como una donación con dedicatoria venenosa. Usuario Anónimo 2 dice, la bicicleta volviendo a tus manos para que la vendas barata es el karma más limpio del universo. Al final, tu vida sí se convirtió en contenido, solo que ya no eres la protagonista, eres la que limpia el set. Respuesta de la OP. Karma es una palabra que usan para justificar su crueldad sin sentirse culpables. Lo que pasó no es justicia divina, es una cadena de decisiones donde la gente aplaudió el castigo disfrazado de bondad. Y si ahora yo trabajo en otra cosa, eso no me hace menos, me hace real. Solo que a ustedes les molesta que yo siga aquí, porque preferirían que me hundiera en silencio para poder sentirse superiores sin resistencia.